¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Napoli de Antonio Conte, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para descargar sus tácticas en FC26. Este Napoli de Antonio Conte es un equipo muy completo que siempre cuando es superior a su rival trata de hacer posesiones largas, combinando con mucha calidad en el centro del campo, pero que también es muy peligroso en las transiciones, aprovechando la figura de De Bruyne y teniendo delanteros como Højlund con gran velocidad al espacio. Así que entrando a la formación utilizada, vamos a utilizar un 4-1-4-1, que va a ser el sistema defensivo, que es cuando el equipo no tiene el balón, suele replegar con este 4-1-4-1, donde De Bruyne, como podéis ver, está de extremo izquierdo, pero esto solo es defendiendo, y McTominay como medio centro. Cosa que cambia cuando el equipo recupera el balón, que realmente mantiene bastante este 4-3-3, pero muy flexible, donde sobre todo los movimientos más habituales es De Bruyne viniendo más al centro del campo, McTominay se queda en el centro del campo, pero normalmente incluso deja que De Bruyne esté más bajo que él y él se desentienda un poco de la salida de balón. Spinazzola, de los dos laterales, es el que gana altura y amplitud por el lado izquierdo, tiene todo el carril para él. En cambio, por el lado derecho, Politano sí que se queda abierto, que es el extremo, y Di Lorenzo se mete un poco por dentro, normalmente dejando la banda a Politano y Lobotka, Zamboanguisa en el centro del campo. Lobotka. Now with Spinazzola. Así que entrando en algunos de los movimientos más utilizados por el Napoli de Antonio Conte, es la salida de balón, donde, ¿qué sucede? Muchas veces De Bruyne se junta mucho con Lobotka y entre ellos dos tratan de sacar el juego. Por lo tanto, cuando estamos sacando el balón, lo que muchas veces sucede es esa ayuda de Bruyne, que baja a la base incluso más cerca que lo que está McTominay o Zamboanguisa, y desde ahí a la base de la jugada trata de ayudar a mover el balón para que el equipo progrese hacia el campo rival. With Di Lorenzo. Well, it can be so difficult to play against a confident passing team when you're trailing. Well, they're making this look so easy, aren't they? Stanislav Lobotka. Politano. And now with Di Lorenzo. De Bruyne. Otro de los movimientos que tienen salida de balón, sobre todo cuando la tienen los centrales y la están moviendo de lado a lado, es que cuando recibe Beukema muchas veces se puede ver un movimiento muy habitual en el lado derecho, donde Di Lorenzo pasa de estar del lateral derecho justo en el momento en que recibe Beukema o están cambiando el juego hacia Beukema. Di Lorenzo ya empieza a correr hacia adelante, rompiendo por dentro para dejar el espacio y el carril para que Beukema le pueda pasar a Politano, que está ya completamente abierto, y desde ahí pueda progresar la jugada hacia el campo rival. Bruyne. And Napoli have it back now. Y es que cuando Politano recibe en esa amplitud y Di Lorenzo está por dentro, muchas veces cuando se mete por dentro Di Lorenzo ya directamente hace una ruptura hasta línea de fondo. Por lo tanto, Politano, si ve que hay espacio, porque entre el lateral y el central del equipo rival hay mucho espacio y se puede hacer y filtrar ese balón, Politano ya le tira el balón para el desdoble interior de Di Lorenzo y así ya poder sacar un centro o generar una jugada de peligro. Politano. Giovanni Di Lorenzo. En otras ocasiones también se hace ese triángulo con Zamboanguisa, combinando Politano, Zamboanguisa y Di Lorenzo entre los tres, haciendo un triángulo para tratar de descolocar a la defensa rival y acabar que uno de los tres tenga espacio para llegar a la línea de fondo. Politano. Onguisa. And a useful cross. Y es que en muchas ocasiones también cuando reciben este lado derecho Politano y el equipo está moviendo el balón de lado a lado y le llega a Politano en amplitud pero ya en campo rival,
Politano suele encarar normalmente a su marcador y ahí, una vez encara, suele salvar siempre un centro al área para sobre todo un movimiento muy importante que es McTominay, que es un jugador físico y muy llegador, y ahí siempre carga al área junto al delantero centro y más que se incorporan al área, pero sobre todo estos dos son los que cargan con más potencial para acabar rematando y generando peligro. Well, the defenders know they need to get tighter. Can't really allow runs like that. Crossing into the middle. Oh! Y es que el lado izquierdo también es muy importante, ya que aunque no haya un extremo como tal, porque es De Bruyne que se mete hacia adentro, cuando el equipo cambia el balón de lado a lado y recibe De Bruyne por dentro o McTominay por dentro, Spinazzola ya está doblando por fuera y por lo tanto, sobre todo De Bruyne, que es el jugador con mejor pie del equipo, trata de ponerle esos balones a Spinazzola para que él pueda ya definir la jugada o, si está más abierto, pues poner un centro. Giovanni Di Lorenzo. Onto Lobotka, and the ball with De Bruyne, and he's making progress. Andre Frank Zombo Ongisa. De Bruyne now. 30 minutes left for play. Dangerous ball. Otro de los movimientos que también se ven en este equipo cuando están en campo rival son las rupturas de sobre todo los jugadores de dentro cuando la tiene un jugador de fuera, y sobre todo sucede en el lado izquierdo cuando la tienen amplitud de Spinazzola o si está De Bruyne un poco más abierto. Se puede ver normalmente como McTominay hace desmarques a línea de fondo constantemente para que tengan una salida más, un pase, y que desde ahí después él pueda hacer un pase de la muerte hacia atrás y el delantero centro pueda rematar. Zola. De Bruyne. De Bruyne threading it through. Por lo tanto, en este equipo es muy importante el centro del campo porque realmente se juntan muchos jugadores, juntando a De Bruyne, a Lobotka, Zambo Anguissa y McTominay. Todos esos jugadores están en zonas interiores, que eso permite al equipo tener circulaciones más buenas, además que también se incorpora Di Lorenzo muchas veces por dentro y por lo tanto tienen muchas opciones de balón cuando están tocando. Pero es que este equipo, evidentemente, como Antonio Conte siempre, defensivamente también es un equipo muy sólido y las transiciones también son parte muy importante del equipo. Y aprovechando sobre todo la figura de Bruyne, es que el equipo cuando consigue transicionar y sobre todo encontrar a De Bruyne, esas transiciones tratan de buscarlo a él y, aprovechando la velocidad de Højlund al espacio y su potencia, tratan de combinar entre los dos para acabar la transición en jugada peligrosa. Dodo. Clever defending. Through ball from De Bruyne. Through on goal. Así que vamos a pasar con los roles y al portero le pondremos guardameta con buen pie y creación porque es un equipo que saca el balón desde atrás. A los centrales les dejaremos defensa, defender, no vamos a tocar nada. Al lateral izquierdo, a Spinazzola que va a subir, pondremos lateral ofensivo, apoyar. Queremos que suba la banda, pero que también apoye en defensa y no sea tan ofensivo y se quede completamente arriba cuando ataquemos. Al lateral derecho pondremos lateral invertido y atacar, importante atacar, porque si no ponemos atacar va a estar un poco más atrasado y no va a hacer esas rupturas al espacio, por lo tanto importante atacar. A Lobotka, el centrocampista, le pondremos mediocampista creación, porque queremos que sea el que completamente todo el rato está dando salida de balón. A McTominay le pondremos creador de juego y atacar, porque queremos que esté lo más arriba posible. A Zambo Anguissa le pondremos todo terreno, porque queremos que esté tanto abajo como arriba, porque es un poco un jugador que, dependiendo de la posición de los demás, él se sitúa en un sitio o en otro. A Politano le pondremos mediocampista lateral apoyar. Esto es importante porque para hacer ese movimiento donde él baja su posición y Di Lorenzo se mete por dentro y va a un pase de Buquema a Politano, necesitaremos esta rol, ya que así Politano vendrá un poco más a recibir. A De Bruyne le pondremos creador lateral y creación para que se meta en zonas un poco más interiores y bajas para que venga a recibir. Y a Højlund, el delantero centro, le pondremos cazagoles y atacar, porque queremos que completamente esté haciendo desmarques a la espalda del equipo rival. Y entrándolo en tácticas de equipo, vamos a poner creación de jugadas pase corto, porque vamos a hacer muchas circulaciones con el balón. Y enfoque defensivo pondremos elevado, porque queremos que la línea sea alta, pero tampoco sea
muy agresiva, por lo tanto con elevado tendremos ese equilibrio. Así que en pantalla tenéis el código de la táctica, pero también lo tendréis en la descripción. Así que hasta aquí el vídeo del Napoli de Antonio Conte y como siempre que ponáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo en los comentarios os estaré leyendo.